Estamos entrando en un nuevo mes. El año va avanzando rápido y es un placer poder verles a todos, aunque sea a través de este medio. Y queremos seguir estudiando temas que puedan ser de relevancia y de traer a nuestra memoria los puntos básicos de la fe en lo que respecta en los tiempos en que estamos viviendo. El tema de esta noche no lo vamos a concluir esta noche, será para la próxima semana. El tiempo no nos daría en lo que hay, porque es un tema importante que necesitamos poder tenerlo. Hemos empezado otras series que vamos a estar tocando como 2 o 3 series al mismo tiempo para que no sea simplemente una misma cosa, sino que pueda haber un poco de variedad. Sin embargo, van a estar, por así dirigirlo, en una misma dirección. Y tiene que ver el tema para esta noche, lo que es la misión del adventismo. ¿Cuál es el significado de nuestra misión y el triple mensaje angélico que presentamos? Y quiero comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Fue justificable el inicio, el fundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día allá a mediados del siglo XIX? Para aquel entonces el protestantismo estaba ya dividido en muchas denominaciones. ¿Qué es lo que hace que el surgimiento del adventismo sea algo único, sea algo defendible, aún hoy en día en el siglo XXI, en el año 2021, y que se pueda destacar en medio de todas las demás denominaciones que tenemos en nuestros días? ¿Fue la aparición de otra denominación cristiana simplemente lo que pasó? Respuesta a estas preguntas dependen de la comprensión que tú y yo tengamos de nuestro origen y de nuestra historia. Y no voy a hacer aquí necesariamente una disertación histórica, pero simplemente depende de la comprensión que tú tengas, eso va a ser ahí. De tal manera de que en el estudio que estamos iniciando en esta noche, vamos a intentar sondear estos temas en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Estaremos mostrando allí el significado de este mensaje al estar predicando el Evangelio eterno en los últimos días de la historia de esta tierra. Creemos firmemente que la proclamación de este mensaje antes de la segunda venida de Jesús es una de las características más importantes, exclusivas de la Iglesia Adventista. Por lo tanto, este mensaje orienta las tareas, la gestión de la Iglesia, orienta la marcha que debe estar llevando y es parte de esa misión misma que la Iglesia lleva. Para aquellos que recuerdan y los que no, sabemos de que la Iglesia Adventista surgió de los fragmentos de un movimiento religioso dirigido por Guillermo Miller, William Miller, allá en la primera mitad del siglo XIX, especialmente la última mitad de esa primera mitad fue que comenzó. La idea ideológica que fue impulsora de este movimiento fue el de establecer una fecha definida para la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Esto se basó por el entendimiento que había en aquel entonces de aquellos creyentes, que finalmente fueron fragmentados todos, en la interpretación de una profecía, y a ver quién no la quiere leer, el primer voluntario que tenga una Biblia y quiera leerlo, algunos quizás lo puedan recitar de memoria, el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel, capítulo 8, versículo 14.
hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La nueva versión internacional lo pone así: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto se purificará el santuario. Al terminar, comenzaría esa purificación del santuario. Como ustedes saben, nada sucedió extraordinario en esa fecha fijada para todos los seguidores de Guillermo Miller. Y muchos de ellos, por así decirlo, todos experimentaron un gran chasco, una gran decepción. Y mientras el grupo de creyentes estaba allí en un estado de desesperanzados todos, orando para que la guía viniera de arriba, que Dios pudiera mostrar que había, se reveló allí una verdad bíblica muy importante que determinó finalmente la posición teológica de la futura iglesia adventista. En aquel entonces no existía. Esta revelación y este estudio adicional llevaron a la conclusión entre aquellos creyentes de que el santuario que hablaba el texto que acabamos de leer, Daniel 8:14, no se refería aquí a la tierra, según Guillermo Miller presentaba. La tierra era el santuario, que esta tierra tendría que ser purificada con fuego durante la segunda venida de Cristo. Dice, no, eso no es a lo que se refiere el santuario. Es cierto que la tierra va a ser purificada con fuego, lo sabemos, el apóstol Pedro y otros también hablan acerca de eso, sino de que aquí el texto de Daniel está hablando de un evento en el santuario celestial. De tal manera que el periodo profético que se ha mencionado de los 2300 días de tarde y mañana, de Daniel 8:14, terminó allí con el comienzo de la fase final del ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. No vamos a entrar en detalle, simplemente lo estamos mencionando aquí. Utilizando, por lo tanto, la analogía del santuario terrenal, en que la segunda sección, la segunda parte, conocida como el lugar santísimo del santuario terrenal, se limpiaba una vez al año. Eso lo podemos ver, si ustedes quieren tomar nota para estudio posterior, allí en Levítico capítulo 16, versículos del 29 al 34. No lo vamos a estar leyendo ahora, simplemente lo tiene allí, pero esto se limpiaba una vez al año. De tal manera de que Cristo, como sumo sacerdote, comenzó a limpiar el verdadero santuario en el cielo, en el cual entró allí por su propia sangre. Cuando ustedes leen allí Levítico y otras partes del Antiguo Testamento, vemos de que todo ese ritual tenía que ir precedido por los sacrificios, el derramamiento de sangre, para que el sumo sacerdote pudiera entrar allí. Cristo entra ahora al lugar, por así decirlo, comienza su misión, su actuación como su sacerdote por su propia sangre. Y eso es lo que tenemos allí en Hebreos, a ver quién nos quiere buscar, en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Yo, pastor. Ya, muy Hebreos bien. 9, 11, 12. Correcto, Hebreos 9, 11 y 12. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, el santuario donde Él actúa como sacerdote, el mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y de cerdos, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Aquí lo vemos, simplemente lo acabé de mencionar. Aquí tenemos al escritor de Hebreos de que lo menciona muy bien claro, de que Cristo entró como nuestro sumo sacerdote y no con la sangre de los animales, sino con una mejor
su propia sangre y es una sola vez la que lo hace. Notemos de que Jesús fue sacrificado, fue ofrecido, fue crucificado allí una sola vez, murió una sola vez, no se repite. Eso ha sido suficiente para todo el tiempo para la raza humana. Este día que estamos hablando era el antitipo. Recuerden que yo he estado hablando otras veces del tipo y del antitipo. Son palabras cuando estudiamos esto necesitamos tener en mente. El tipo es lo que está sucediendo en la antigüedad. Era el símbolo, era la forma que se representaba. El antitipo es lo que sucede en el tiempo final. Es el cumplimiento del antitipo, es la contraparte ahora a una escala nuevamente mucho mayor. Y esto que está hablando aquí de la purificación del santuario celestial es el antitipo de lo que hoy en día todavía se conoce en las comunidades judías y muchos conocen el día de Yom Kippur. Quizás han escuchado esa frase, el día de Yom Kippur es el día de expiación, es el antitipo de ese gran Yom Kippur terrenal, ese gran día de expiación anual. La frase, si la tratamos de traducir bastante literal, sería un día de cubrición o de estar cubriendo. Era el día que se cubrían los pecados. De tal manera que en el momento preciso, en el cronómetro celestial, se proclama un mensaje allí con tal fervor que se convierte en un crescendo. Crescendo va aumentando en volumen, en intensidad, que resuena en todo el mundo. Y es lo que encontramos allí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. ¿Quién nos lo quiere leer? Apocalipsis 14, 6 y 7. 7. Ahí le voy. Dice así, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos aquí que los pioneros de nuestra iglesia, de la futura iglesia, no existía en aquel entonces, la futura iglesia adventista, ellos vinculan el mensaje del primer ángel de la hora de su juicio ha llegado, de Apocalipsis 14:7, con el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Unen estos dos. Daniel 8:14 decía de que el santuario sería purificado y ahora Apocalipsis menciona de que la hora de su juicio había venido. Esa purificación del santuario es ese Yom Kippur, es esa obra de juicio, esa obra de poder determinar quién queda y quién no queda dentro del pueblo de Dios. Y unen estos dos textos, lo vinculan con el cumplimiento de la profecía allí, es decir, de esa purificación del santuario terrenal. En el primero de los 3 mensajes más solemnes que jamás se ha dado a los mortales, es este que se estuvo mencionando aquí, se acabó de leer en Apocalipsis 14, 6 y 7. Es un llamado aquí a adorar a aquel que lo creó todo en 6 días y descansó en el séptimo. No es un día cualquiera entre 7, sino que es el último después de los primeros 6. Es una invitación a descansar en la obra consumada de Cristo, la obra consumada de Cristo, tanto en la creación, que en 6 días creó Dios los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día, así como también en el trabajo que hizo en la cruz del Calvario. Notemos de que Jesús fue crucificado viernes, se adelantó su muerte, se trataba de adelantar la muerte porque era un gran sábado. En aquel entonces, en la festividad judía, un gran sábado era cuando un día ceremonial coincidía con el séptimo día de la semana, sábado. Recuerden ustedes que el pueblo real tenía como 7 fiestas especiales, habían 3 en particulares que debían ir a Jerusalén. La Pascua era una de esas. Y la Pascua es un día específico del mes. De tal manera que así como su cumpleaños y el mío
en un mismo día del mes, puede caer en cualquier día de la semana. Cuando esa festividad caía en un sábado, y en cualquier otro día de la semana era un sábado ceremonial, que era también descanso, por eso se llamaban un gran sábado, porque eran los 2 eventos que coincidían en un mismo día. De tal manera que Jesús muere el viernes, descansa en la tumba el sábado, así que había completado su obra redentora allí en la cruz. De tal manera de que esa obra consumada de Cristo, notemos cuando Jesús expiró, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo: hecho es, consumado es, y entregó su espíritu. Él consumó su obra allí. De tal manera, mis amados, de que este es un mensaje solemne, pero es también un mensaje de amor, porque tan pronto como nosotros caemos en el pecado, y eso fue inmediatamente allá siglos, milenios atrás con Adán y Eva, tan pronto el ser humano cayó en pecado, Dios activó su plan de rescate. Se estableció, por así decirlo, un hospital de emergencia. Bueno, con este asunto de la pandemia se han establecido hospitales de emergencia. El año pasado llevaron hospitales de emergencia, barcos flotantes, estuvieron teniendo grandes estadios o eventos así grandes, se prepararon para que fueran hospitales. Realmente la mayoría no se utilizaron, o muy poco, pero se hicieron. Dios hizo aquí el hospital gigante, por así decirlo, un hospital de emergencia. Ese hospital de emergencia llamaríamos como el santuario celestial. Allí estaría el centro de operaciones del universo. Bueno, para los que estamos aquí en el sur de Florida, el centro de operaciones es algo que por en una medida nos suena familiar. Recordemos cuando llega ahí julio, agosto, septiembre, octubre, vienen los huracanes y finalmente nos están dando las partes de noticias del centro de emergencia donde está el alcalde, está el gobernador del estado, están dando directrices allí, es el centro de emergencia que está mandando todo lo que sucede en el plan de rescate en prevención al huracán, a la tormenta que se avecina. Bueno, Dios también preparó allí su centro de operaciones para todo el universo, y es lo que llamamos el santuario celestial. Allí nuestros pecados serían perdonados. Allí nuestras heridas serían vendadas. Y allí nuestras heridas serían sanadas también. La pregunta crucial es: ¿cuándo sucedería esto? Durante siglos se estuvo anunciando a través de las ceremonias del santuario terrenal, ceremonias diarias y las anuales, con precisión milimétrica. Profetas como Daniel escribieron las celebraciones salvíficas del santuario. Las buenas nuevas anunciadas allí en las puertas del Edén. Notemos que Dios, antes de darle el castigo a Adán y Eva, le dio lo que se conoce como el protoevangelio, donde menciona de que pondría esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer para nuestra salvación. Allí habría, de tal manera de que esas buenas nuevas que fueron anunciadas allí en las mismas puertas del huerto del Edén, se hicieron realidad, no allí, sino unos 4000 años después, en Belén, cuando sucede lo que el apóstol Pablo dijo allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4. A ver quién nos lo quiere leer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Súbdito a la ley, envió a su Hijo nacido de mujer, llegado el cumplimiento del tiempo. En el cronómetro celestial, cuando llegó el momento, ni un momento más tardío ni más adelantado, llegó allí.
El reloj de Dios no conoce premura ni demora, no se adelanta ni se atrasa. Esa buena noticia, esas buenas nuevas, alcanzaron allí su punto culminante allí en la colina del Gólgota y en una tumba vacía. Pero no es así como termina la historia. En algún lugar más allá de las estrellas y fuera del alcance de la visión humana, algo estaba a punto de suceder en el cielo. Algo, para poner palabras claves, tan esencial para el plan de salvación como fue la misma muerte, su muerte en la cruz. Elena de White lo expresa así, y quiero leerlo. Aquí está en El conflicto de los siglos, página 479. Y voy a leer el párrafo entero acá. Y dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como fue su muerte en la cruz. Permítame hacer algunos comentarios mientras leo la cita. Si bien es cierto, y no estamos en ninguna manera disminuyendo la gran importancia, ese momento crucial grande allí en esa colina del Gólgota, donde Jesús murió y pagó la culpa por nosotros, hacía falta un mecanismo para aplicar esos méritos a nosotros y finalmente poder determinar si tú y yo hemos seguido el plan de Dios o no lo hemos seguido. Eso es lo que se hace allí en ese centro de operaciones del universo que le pongo así para ilustrar el santuario celestial. Sigue diciéndole a White: con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Lo que acabo de decir, Jesús comenzó allí, proveyó los medios, ahora va a concluirlo, va a terminarlo allá. Por lo tanto, como dice Hebreos, por la fe debemos entrar velo adentro, donde dice allí que donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. De allí podemos nosotros obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del ser humano, del hombre, se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Y lo cumple porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. No utilizó su divinidad para vivir una vida perfecta, sino que en su humanidad vivió esa vida perfecta en completa dependencia de su Padre mientras estaba aquí en la tierra. Sigue diciendo ella: el sacrificio a ello corresponde a las más exigencias de la ley. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen con fe. ¿Saben lo que hemos hecho al empezar nuestro culto? Lo hacemos cada vez que comenzamos el culto los martes, que presentamos nuestros pedidos de oración y entonces oramos por ello. Lo que estamos haciendo es precisamente debido a la mediación de Cristo. Él abrió allí para que tú y yo pudiéramos presentar los deseos sinceros de nosotros y los lleva allí hasta el trono de la gracia de Dios. Eso es lo que estamos haciendo cada martes al iniciar el culto o cualquier otro día que lo hagamos. Y cuando lo hacemos por fe, Jesús hizo posible que esto fuera, y eso lo hizo gracias a la gran victoria y lo completo que Él pudo realizar su sacrificio y su vida perfecta en la cruz del Calvario. De tal manera de que según Daniel 8:14, según la Biblia lo presenta, la profecía de tiempo más grande, concluyó, ese tiempo expiró, por así decirlo, allí en el otoño de 1844. Había llegado el momento del juicio de Dios. Ahora el santuario celestial estaba siendo purificado, lo que significa de que el mundo tenía que saber
de que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de salvar. Eso es lo que dice allí, a ver si alguien nos lee Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice así, 25. Porque por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así mismo, tenemos a ese sumo sacerdote, aquí Hebreos lo presenta muy bien, capaz de salvar perpetuamente a los que siempre se acercan a Dios. Y vive siempre, ¿para qué cosa? Para interceder. Eso es lo que Jesús hizo cuando ascendió a los cielos y está haciendo ahora. Está haciendo posible que lo que él alcanzó allí en el Monte Calvario, en el Gólgota, pueda ser aplicado día a día, momento a momento, a cada alma penitente que con fe se acerca a Dios. De tal manera, mis amados, que en estos últimos días Dios llama a las personas a salir del tradicionalismo y del formalismo. En un sentido muy especial, tú y yo hemos sido llamados para presentar esta gran buena nueva, este gran mensaje, que lo que Jesús hizo allí en el Calvario lo está ahora aplicando en el cielo, y hay un mensaje especial que presentar. El de White sigue diciendo, y leo el pensamiento allí, está en Testimonios para la Iglesia, el volumen 9, página 17, y él dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Aquí presenta ella dos figuras. El centinela, lo entendemos, es aquel que está en una posta, centinela, está haciendo guardia, aún en los tiempos antiguos que las ciudades tenían muros. Hoy en día vemos lugares donde no hay ejércitos, bases, donde siempre tienen a la entrada gente que está haciendo guardia, está allí en la entrada. Esos son los centinelas que están cuidando allí. Y dice que tú y yo hemos sido puestos como centinelas para estar guardando que esta verdad pueda quedar allí. Pero no solamente encerrada, sino que dice, es como transmisores de luz. Tenemos que ser como faros de luz que podemos estar alumbrando allí donde está todo. Sigue diciendo ella, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Por lo tanto, cuando estamos mirando aquí, analizando un poquito cuál es la misión de la iglesia y por qué comenzó, y vimos cómo unieron Daniel 8:14 con Apocalipsis 14:6 y 7 en esta obra de juicio y lo que Jesús está haciendo, menciona de que somos centinelas y que tenemos que ser esos transmisores de luz al estar dando precisamente este triple mensaje angélico, del cual el primero fue unido con Daniel 8:14. Es interesante de que dice allá que nada debe desviar nuestra atención, ni esta pandemia, ni siquiera porque estamos reuniéndonos por Zoom, de que tenemos que estar con tapabocas cuando salimos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, todo eso lo hacemos bien, pero nada debe de finalmente desviar nuestra atención de esta gran obra que tú y yo debemos estar haciendo. Es interesante que el inicio, la introducción, las primeras palabras, como Apocalipsis comienza a hablar de estos tres mensajes, es bien interesante. A ver si alguien nos quiere leer de vuelta Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel que volaba en medio cielo y que llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones,
razas, lenguas y pueblos. Dice allí que tenía el evangelio eterno, las buenas nuevas eternas. Estas buenas nuevas son eternas. No comenzaron cuando el ser humano cayó en pecado. Jesús fue ofrecido, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. En el concilio celestial, en el concilio de la divinidad, de la deidad, allí estaba de que si el ser humano cae en pecado, entraría este plan, se haría este centro de operaciones llamado el santuario celestial. Estaba todo allí para hacerlo, de tal manera de que es el evangelio eterno que estaba allí y seguirá siendo eterno, porque a través de los siglos sin fin de la eternidad, cuando Jesús venga, será la buena nueva de que Jesús vino para salvar. ¿Por qué son buenas noticias? Bueno, en parte porque el mensaje del primer ángel da esperanza y certeza de que se juzgará a favor de los santos. Es una buena noticia para todo el pueblo oprimido de Dios. ¿Saben ustedes de que ya aquí en Estados Unidos se están censurando mucha comunicación religiosa cristiana? Lugares cristianos están siendo censurados, lo están sacando de las redes sociales, de que el cristianismo es una de las religiones que tienen más persecución, están siendo más perseguidas a través de todo el mundo. Finalmente, el mundo nos presenta como, para utilizarlo, como somos los malos de la película, y hay que eliminarlos. De eso estaríamos hablando más adelante, según vamos avanzando en las series que estamos presentando. Pero vemos aquí de que al estar hablando del juicio de Dios, se da la certeza de que finalmente Dios va a decir que los que el mundo decía que eran los malos son los buenos, y los que el mundo dice que son los buenos serán los malos. Jesús dijo allí bien claro lo que encontramos allí en San Juan capítulo 14, versículo 15. A ver quién no lo quiere leer. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, como dice la versión más tradicional que estoy seguro que muchos conocen. De tal manera que la ley y el amor iban mano de mano con Jesús. Y también deben ir de mano a mano con nosotros. No podemos separar el amor de la ley ni la ley del amor. Elena de White, comentando sobre esto, de cómo debiera ser ese aspecto con el amor, nos presenta allí también en Testimonios para la Iglesia, el volumen 6, dice, con la obra de promover los mandamientos de Dios y de reparar el portillo que ha sido abierto en su ley. Debemos mezclar compasión por la humanidad sufriente. Y precisamente estamos viviendo en medio de una pandemia donde hay muchos que están sufriendo. Y dice, debemos mostrar amor supremo a Dios. Necesitamos exaltar su monumento conmemorativo que ha sido pisoteado por pies profanos. Y está haciendo alusión aquí al monumento conmemorativo de la creación de Dios el séptimo día de la semana, sábado. Y dice, con esta obra debemos manifestar misericordia, benevolencia y la piedad más tierna para el doliente y el pecador. Algunos piensan que necesitamos, por así decirlo, coger y darle por la cabeza la Biblia, lo que tengamos en la mano, a aquellos para decirle tienes que estar guardando la ley. No, Jesús unió la ley y el amor juntos y nosotros también tenemos que tenerlo. Y en el momento de exaltar este mensaje, y vamos a estar entrando en más detalles en la próxima ocasión, tenemos que mezclar compasión con un claro, así dice Jehová, el mensaje que no debe desviar nuestra atención para nada, que debiéramos dar al doliente y al pecador un mensaje de esperanza y de que podamos mantener el monumento de Dios bien en alto, de seguir los caminos de Él. Quiera Dios ayudarnos
de que nosotros podamos, al estar prestando atención, al estar respondiendo por qué soy adventista, cuál es la misión del adventismo, podamos ver en este aspecto teológico de que hay un mensaje especial para esta hora que Dios dio, para que tú y yo lo entendamos, lo vivamos y lo proclamemos. Recuerda, tú y yo somos centinelas, pero también somos transmisores de luz. Transmisores de luz, de esa luz que recibimos del Señor y que vamos a dar a los demás para que puedan saber finalmente los tiempos que vivimos y podamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor, por su mensaje de esta noche. Y vamos a terminar con el himno